que ponga en nuestro corazón lo que el corazón precisa, que ilumine nuestra mente para que piense como debe pensar nuestra mente, que nos encamine en las cosas buenas que Dios tiene preparados para nosotros. Y les invito a leer la primera carta de Corintios, por favor, en su capítulo 11. Si desean acompañarme, voy a dar lectura a los versículos 23 al 26. Si usted puede, tenga una lapicera con usted. Si usted desea, escriba también donde está el texto, alguna cosa que pueda significarle luego profundizar en el texto, recordar el texto, prometerle al Señor algo que usted resuelva decir y hacer a partir de lo que el texto quiera sugerirle a usted. Quizás orar también allí. 1 Corintios 11, versículos 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Deseo rescatar de este pasaje esta expresión, esta invitación, este desafío: hacer esto en memoria del Señor. Pero si me acompañan, me encantaría leer, y si fuera posible que memorizáramos, este texto del libro de los Salmos, en el Salmo 16, el verso 8. Desde hace algún tiempo me acompaña esta oración. Hace algunos meses prediqué sobre este versículo y he intentado ponerlo en práctica para crecimiento personal. En el verso 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La primera parte, reitero, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Mi meditación previa al hecho tan hermoso de la Cena del Señor en esta mañana lleva como título: ¿por qué hacer memoria de Jesús y poner al Señor siempre delante de nosotros? Reitero, ¿por qué hacer memoria de Jesús y poner al Señor siempre delante de nosotros? ¿Por qué hacerlo? Una primera explicación es que lo hacemos porque lo necesitamos, como se necesita la alimentación y la respiración. No hay vida espiritual sin el Señor. No existe eso. Existe alimentarnos a diario de aquel que es nuestro Señor. Existe respirar su vida como necesitamos respirar para vivir. Una segunda razón de por qué hacer memoria de Jesús y ponerlo siempre delante de nosotros es que en oportunidades actuamos como si Él no estuviera. Creemos en Él, pero nuestra actuación, nuestro comportamiento, nuestro sentimiento, nuestras palabras, nuestros gestos no son los de Él. Quienes nos ven no ven al Señor en nosotros cuando así actuamos.
y está muy bueno en esos casos pedir que Él nos corrija. Señor, quiero recordarte a ti, porque actuando así no eres tú el que gobierna mi vida, soy yo, y en todo caso la peor versión de mí. Así que, Señor, que mi mente, que mi mundo emocional, que mi cuerpo haga lo que tú, no lo que yo. Pero también necesitamos hacer memoria de Jesús y poner al Señor siempre delante de nosotros, porque necesitamos crecer hasta tal punto que el Señor fluya en nosotros, hasta que el Señor sea formado en nosotros como lo habitual de nuestra vida. Que ya no fuere artificial pensar en Él, sino que la primera mirada, la primera palabra, la primera conducta sea la de Él y no mi carne, sino Él. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos hasta eso? Pensé lo siguiente, quizás un primer ejercicio que la congregación de Dios y nosotros cristianos tenemos que hacer es corregir las ideas y las imágenes que la cultura plantea en nosotros. Este es un ejercicio que la Iglesia ha perdido, no solo nuestra Iglesia, sino la Iglesia del Señor en mucho tiempo, porque se ha retirado muchas veces del pensamiento. La fe, lamentablemente, empezó a ser una fe que no recoge pensamientos del Señor, sino que piensa a veces avasallada por las ideas que el mundo circundante va poniendo en el pensamiento de las congregaciones, en el pensamiento evangélico. Y entonces una primera cosa que tendríamos que hacer es formar la imagen del Señor en nosotros, que es transformadora de esas ideas, de esos conceptos, de esas ideologías. Es procurar que nuestra mente y nuestros pensamientos sean debidamente informados por quien es sabio, no necesariamente la cultura circundante, sino Él, Dios, quien es el que posee la mejor manera de pensar, de razonar, las ideas centrales, las más vitales respecto de lo que es el mundo, de las cosas que valen, de las cosas que son prioritarias, etc. Y entonces, una cosa muy buena, y por eso tenemos que hacer memoria de Él y ponerlo siempre delante de Él, es cambiar los hábitos de la mente y aprender a pensar bien. No siempre estamos pensando como conviene, ni ocupados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en las cosas mejores. Lamentablemente no es así. Y muchas veces, lo que es peor aún, porque es más profundo, aprendemos a pensar con lo que no es precisamente sabiduría del Señor. Una segunda razón de por qué hacer memoria de Jesús y poner al Señor siempre delante de nosotros es para que esa memoria, esa presencia activa del Señor en nosotros cambie la forma en que me gobierno. Muchas veces me gobierno desde mi deseo. El deseo mío es lo que gobierna mi vida. Me propongo hacer lo que quiero. Me propongo pensar que lo que yo quiero es siempre lo mejor. Me propongo pensar, y de hecho así lo hago más de una vez en mi conducta, que voy a salirme con la mía. Y tercamente lo ensayo y lo practico y lo vivo, haciéndome mal yo, lastimando a los demás y perjudicando a cuantos me rodean. Mi deseo a toda costa, aunque la cultura contemporánea lo fomente como la libertad, no es tal cosa. Que yo salga con mi deseo no es ser libre, es condicionarme a mí y en todo caso lograr lo que yo pueda. El pensamiento evangélico es más amplio.
propone que la adultez y la madurez es que yo haga su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Y entonces sugiere que la sensatez, que la sabiduría, que la madurez es obedecer su gobierno y no el gobierno de mi yo. ¿Le ha pasado a usted el que usted pretenda imponerse porque usted lo desea? No es lo mejor para usted. No lo es para mí tampoco. Ni que yo me imponga sobre usted. Lo mejor sería encontrar qué desea el Señor para usted, para mí, para ambos con seguridad, y que ambos trabajemos con inteligencia, con voluntad, para cumplir eso. Él es el Señor. Una tercera razón para hacer memoria de Jesús y poner al Señor siempre delante de nosotros es para aprender que lo que enseña Jesús respecto de cómo vivir en el reino es lo que yo tengo que hacer. Eso es ser discípulo. Ser discípulo es ser un aprendiz de Jesús y aprenderlo todo el tiempo. Así que lo mejor que puedo hacer es recordar lo que Él enseñó. Si Él me enseña a acercarme a Él porque Él es bueno, debo hacerlo. Si Él me enseña a perdonar, tengo que aprenderlo. Si Él me enseña cualquier otra cosa, eso es lo que el discípulo hace. No solo para repetir eso, sino para vivir eso. Como un discípulo del reino todos los días de la vida en todas las cosas que yo realice. ¿Para qué recordarlo? Entonces, para ser su aprendiz. Él es mi maestro. Y cada vez que hago algo, cada vez que digo algo, debiera hacerlo como Él quiere. Porque eso es lo bueno. No hay otra cosa mejor que esa. Entonces, ¿por qué recordarlo? ¿Por qué seguirlo? ¿Por qué tenerlo presente? Para que lo que yo diga y haga sea algo que bendice en su nombre. ¿Para qué más debo hacer memoria de Jesús y poner al Señor siempre delante de nosotros? Para hacer que nuestro mundo emocional funcione como debe funcionar. A veces mi mundo emocional no está alentado, está depresivo y necesito su aliento. Otras veces mi mundo emocional está muy afectado, está agrietado, está lastimado, está muy dolorido y funciono como tal. Y eso no me hace bien a mí, no te hace bien a vos, no nos hace bien a nadie. Ni a tu barrio, ni a tu vecino, ni a nadie. Necesita que el Señor oriente ese mundo emocional. Necesita Él corregir mis dolores, motivar mis acciones y reparar mis relaciones. ¿Por qué recordarlo? Porque Él es médico, porque Él es consejero, porque Él es el buen pastor. Y si mi mundo emocional no funciona adecuadamente, debo asumirlo y debo ir a los pies de aquel que tiene respuesta, porque yo soy un hijo de Él. Puede que no lo reconozca, puede que no lo vea, y eso otra vez no me hace bien. Debo humillarme en su presencia y decirle, sáname desde adentro hacia afuera, Señor. Corrige ese mundo emocional tan rico, tan precioso, porque no podría ser cristiano sin mis emociones a full. ¿Para qué hacer memoria de Jesús y poner al Señor siempre delante de nosotros? Para hacer lo que la palabra de Dios nos pide. Dice Filipenses que piense todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y agrega, si hay virtud alguna,
si hay algo digno de alabanza, eso pensá. Eso. Cuando empecé a revisar la lista esta, me di cuenta del precioso sentido de la vida que el Señor quiere darme, quiere darle. Es mucho más simple, es mucho mejor, es mucho más rico, es mucho más profundo pensar lo verdadero que lo falso, pensar lo honesto que lo deshonesto. Es un desafío mucho más hermoso pensar lo justo que cualquier otra cosa, y así sucesivamente. Pero es interesante que el versículo siguiente a ese dice, si hacemos eso, el Dios de paz estará con vosotros. Y no solamente una paz interior, sino una paz exterior. ¿Por qué es que a veces no tenemos paz? ¿Por qué es que nuestra mente se inquieta, se aturde o no funciona bien? Porque quizás no hacemos memoria de Jesús ni lo ponemos a Él siempre delante de nosotros. Me ayudó mucho en esta semana el hecho de poder concentrarme en este pensamiento y de poder pedirle al Señor, Señor, esto que voy a comunicar con mis hermanos, quiero hacerlo yo. Y créanme que ha sido precioso ese itinerario. Muy nutritivo, muy desafiante, uno produce mejor sus cosas, resuelve mejor sus cosas, confronta mejor sus propios dolores y vive con más alegría, con más salud interior. Repaso y compartimos la cena. Procuré corregir ideas e imágenes de la cultura. Lucho mucho con eso últimamente porque la fe cristiana está en diálogo continuo con la cultura y posee sus propias imágenes. Y me he dado cuenta que desgraciadamente la Iglesia del Señor en todas partes a veces produce o reproduce más las imágenes de la cultura exterior que las que vienen de la propia palabra como pensamiento del Señor. Y créanme que eso me desafió muchísimo a pensar cómo he de mirar el mundo, cómo he de mirar las relaciones, cómo concebir la Iglesia, cómo concebir mi propia misión pastoral en función de lo que le agrada a Él. Repensando el contenido central de la Biblia una vez más. Pero también me ayudó para que no fuera mi deseo a toda costa, a veces golpeado, a veces dolido, a veces porfiado, cada uno revise el suyo, para que empiece a recuperar, si es que lo hubiera perdido, ese sentido tan hermoso de vivir en plenitud bajo su señorío. Y al pensar eso, mis hermanos, mis hermanas me fueron ayudando a pensar el Evangelio desde las cosas concretas, desde el Jesús que va enseñando día a día cómo hablar con contenido de Él, cómo mirar con contenido de Él, cómo obedecer el Sermón del Monte día a día. Y créanme que no es para nada aburrido como a veces es vivir la vida cristiana desde otro lado. Es hermoso, desafiante. Más aún, he sentido el aliento, la corrección del Señor, motivaciones nuevas para que uno pueda vivir en plenitud. Una experiencia hermosa que el Señor nos da. Y luego empezar a pensar en mi Argentina tan golpeada, ¿cuál es el rol de la Iglesia en esta Argentina? Hemos pensado más qué rol tienen los políticos, los gobernantes,
quizás es hora de pensar qué está haciendo la Iglesia del Señor en este terreno tan hermoso que Dios nos ha puesto, nuestra querida Argentina. Y pensarnos como una comunidad al servicio del reino me ha desafiado. Me ha desafiado a pensar si lo que estamos haciendo y siendo es suficiente para el Señor. ¿Usted lo puede pensar así? No lo que se me ocurra a mí, sino lo que es el reino, el contenido de su visión de la vida para mi Argentina de hoy. Estoy trabajando esto y los dejo para compartir la cena. El sábado que viene vamos a tener un encuentro en Rosario en donde queremos orar y pensar nuestra patria desde la Biblia. Eduardo compartía un texto de la palabra del Señor que nos exhorta no solamente a la humildad. Miren todo ese capítulo y van a ver que el protagonismo más importante no es la maldad de afuera, no es el error del pecador, sino el protagonismo que en el nombre del Señor tiene que tener el pueblo del Señor para buscar el bien de Dios. Y cuando el pueblo se entretiene en lo que no corresponde, actúa de la misma manera que la gente de afuera. Cuando tiene todo, tiene principalmente al Señor para que pensemos en Él y desde Él podamos ser agentes del reino para el bien. Sabemos que este no es un tiempo definitivo, será el de más allá, pero Él es la eternidad, el Señor. Y podríamos pensar que esa eternidad que está aquí en el Señor, Él nos la ofrece para disfrutarla. ¿Por qué vivir en mezquindad? Dios te ayude a pensar con amplitud y en plenitud qué es tu compromiso personal dentro de eso. ¿Y qué es nuestro compromiso comunitario para ser iglesia no perfecta, sino iglesia que transita en el reino siendo sal y luz? Que así suceda.